Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Me siento celosa sobre que la reina tiene a Lady Kirin como madre. Eso es todo lo que quería decir. Bonita tenía sus razones para hablar así. La señorita Queen le había contado que la señorita Kirin fue obligada por su madre a casarse sin amor. El matrimonio no duró mucho y terminó divorciándose. La señorita Kirin crió solo a sus dos hijas, sin la ayuda de su exmarido hasta que conoció a su actual esposo, con quien permaneció por amor. No es fácil para una mujer criar y cuidar a dos hijos, y tampoco es fácil casarse con alguien a quien no se ama. Lady Kirin es una mujer admirable para Bonita. En su forma de controlar, todavía mostraba una gran sensibilidad maternal, algo diferente a lo que Bonita había experimentado en su vida. Bonita no sabía si la señorita Quinn pensaría que estaba siendo atrevida al tratar de dar una lección, porque antes de continuar la conversación, rápidamente entró la señorita Quinn, diciendo que tenía algo urgente que atender y necesitaba salir de su casa inmediatamente. ¿De qué estás hablando con mi madre? Kirat preguntó mientras subía al coche. Preguntó por las lesiones. Solo eso, solo eso. Está bien entonces. ¿Por qué? ¿Pensabas que me atacaría de verdad? No. ¿Cómo? Mi madre no haría eso. ¿Por qué? Porque sabe que si hiciera eso me enojaría mucho. Es posible que simplemente quiera lo mejor para ti como debería ser y quieres que acepte las buenas intenciones de mi madre. ¿Es eso? Si mi madre quiere que me case con alguien que no conozco, ¿de verdad quieres que lo haga? Ese tipo de cosas tienen que decírselas tú misma, ¿no? Te lo estoy preguntando. Bonita miró el rostro impasible de la señorita Quinn antes de responder con calma. Si me preguntas, todavía te reafirmo que quiero que estés conmigo. Eso significa que no quiero que seas de nadie más. ¿Eso es todo? Parece que a alguien le gustó mi respuesta. Tu respuesta incluso me hace querer intentar algo contigo. Esfuérzate más, quién sabe, quizás termine enamorándome realmente de ti. Bonita nunca imaginó que el asunto urgente de la señorita Quinn la llevaría de vuelta a la vieja casa donde vivía. Al entrar, sintió innumerables miradas fijas en ella, lo que la impulsó a acercarse aún más a la mujer que tenía delante. El excesivo interés de la gente la asustó y se preguntó cómo la otra había aguantado tanto tiempo. Con gente delante y detrás, Bonita se sentía como si le estuvieran grabando en una película, con las miradas curiosas de sus viejos vecinos como cámaras. No muy lejos, vio a Ken de pie tras la valla, mirándola con una expresión difícil de interpretar, casi aterradora. Solo pudo mirarlo fijamente un instante antes de apartar la mirada. A diferencia de Kirapat, quien la miraba sin miedo, al final, quien bajó la cabeza y entró en su casa. ¿Qué hacemos aquí? Susurró Bonita. Dicen que te compré con dinero, así que pensé que debía venir y te compré de verdad. ¿Qué opinas? No tiene gracia, respondió ella con seriedad. No estoy bromeando, lo digo en serio. Kirapat no soportaba ver a Bonita asustada o perdida cada vez que surgían asuntos relacionados con su madre o viejos amigos. Si se había escapado para empezar de cero, quería que triunfara de verdad. Ya te dije que todo lo que te da miedo lo destruiré. Su tono y expresión serios la dejaron sin palabras. Bonita quería decir que su miedo ya estaba disminuyendo, quedando solo la duda de si realmente era digna de ser elegida por ella. Si no se engañara, se daría cuenta de que, entre ellas, las acciones hablan más que las palabras desde hace mucho tiempo. Al llegar a la puerta de la casa, Bonita dudó, incapaz de dar un paso más. Kirapat la tomó de la mano y la jaló hacia adentro. Vamos, tu madre te espera. ¿Espera? Sí. Antes de eso hablé con ella. Bonita solo comprendió lo que pasaba cuando vio a su madre sentada en el sofá en medio de la habitación.
Los muebles no eran lo suficientemente nuevos como para acomodar a alguien como la señorita Quinn, pero se sentó sin dudarlo. De repente, la casa parecía aún más vieja y desgastada en su presencia. La imagen le hizo comprender a Bonita cómo el aura de una persona puede influir tanto en el entorno que la rodea. Siéntate aquí, a mi lado, dijo Kirapat mirándola fijamente. Ella obedeció sentándose a su lado mientras uno de sus hombres colocaba una manija sobre la mesa. Todos los documentos que pediste están aquí. Bua, la madre de Bonita la fulminó con la mirada, transmitiendo resentimiento sin decir una palabra. Bonita la había puesto en una situación difícil, sobre todo ahora que se enfrentaba a alguien tan poderosa. Además, Kim la presionaba constantemente, exigiéndole que devolviera el dinero si no la traía de vuelta. Lea los documentos antes de firmar, dijo Kirapat, entregándoselos. Bonita frunció el ceño, sin entender hasta que escuchó lo siguiente. Su corazón se congeló. La cantidad que pediste a cambio de la completa libertad de Bonita. Entonces, al final, su madre seguía viéndola como alguien que se podía comprar y vender como antes. Cualquiera con suficiente dinero podría tenerla.